Muy buenas noches. La clase de hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy importante, Napoleón Bonaparte. ¿Sí? La anterior clase hablamos acerca de la Revolución Francesa, de lo que causó, las causas que motivaron esta revolución, las consecuencias a las que llegaron. ¿Sí? En Francia estaba entrándose en un tremendo caos y desorden debido a la inestabilidad política, social y económica que tenía, porque la revolución no trajo consigo lo que se creía. Se creía que una revolución hubiera traído lo que es paz y calma de las necesidades del pueblo, pero no se dieron. Estaba en caos Francia, ¿sí? Vamos a hablar de esto. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Fue un general y gobernante francés del siglo XVIII y XIX. Nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega y murió el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena, conocido por llegar a conquistar y controlar la mayor parte de Europa Occidental mediante una avanzada y agresiva estrategia militar. Vamos a ver cómo pasó esto. Austria con Prusia intentaron invadir Francia, debido a que Francia estaba debilitada por la revolución, ¿no? Aparece aquí la figura de Napoleón. Surge de esta etapa de conflicto y con el éxito obtenido en Italia conquistando varios territorios, fue visto como un héroe de Francia. Aprovechando él esta situación, este joven muy inteligente provocó un golpe de estado conocido como el 18 de Brumario. Recordarán que Robespierre, el líder de la Revolución Francesa, murió guillotinado. Él había escrito, quería cambiar las fechas, el nombre de los meses del año, por eso se llama 18 de Brumario, que vendría siendo el 9 de noviembre de 1799, ¿sí? Tendría Napoleón 30 años apenas, cuando llega y lo declaran cónsul de Francia. Cónsul es una persona que es un líder que tiene el apoyo popular. Cónsul vendría siendo es un cargo público, el mayor cargo público que podían tener en la época. ¿Sí? El que se encargaba, el tenía el control del pueblo legal, económica y administrativamente. ¿Sí? Después, en 1801, fue declarado cónsul vitalicio, o sea, para toda la vida. No conformes con esto, en Francia en 1804 lo declara emperador, así con todos los poderes, emperador, porque estaba conquistando tierras que linderaban con Francia, conquistaba y protegía, conquistaba y protegía. Muy bien, la política de Napoleón durante el consulado, bueno, crea un banco nacional, un banco de Francia, y una nueva moneda que es el franco. Limitó libertades, la persecución de los grupos radicales, muy bien. Nueva constitución en 1799, pacificó interna y externamente Francia, firmó concordatos con el Papa Pío VII en 1801, permitió el regreso de los nobles emigrados. Creó un nuevo código civil, establece una administración centralizada y una reforma unificadora de la enseñanza pública. Hizo las cosas muy bien en Francia. Ordenó, ¿sí? Ordenó, puso las cosas en su lugar e hizo que Francia se establezca, ¿sí? Del caos pasó al orden con Napoleón. Las guerras napoleónicas. Obviamente, había en esa época muchos países que querían tomar a la fuerza a Francia. Napoleón no lo permitió y expandió mejor su territorio, inició una serie de campañas militares por Europa. Las naciones enemigas de Francia se organizaron en coaliciones. ¿Qué es una coalición? Es un grupo, ¿no? Está Inglaterra, Prusia y Austria que se iban en contra de Francia. Francia se expande y derrota a Prusia, Austria toma su territorio e Italia va avanzando, avanza y crece, crece en una gran medida que incluso se podría decir que en 1807 Napoleón era dueño de Europa. Solo los ingleses se resistían al poder imperial, ¿sí? Para someterlos, Napoleón decretó el bloqueo comercial. Se puede observar ahí que está Inglaterra, ¿sí? Todo esto es el Reino Unido. Impide el bloqueo, hace un bloqueo comercial, o sea, ningún producto
puede entrar al Reino Unido. Entonces eso es muy grave porque la población puede morirse de hambre. Así es la guerra, ¿no? Napoleón iba por todo. Portugal se negó a aceptar el bloqueo. Napoleón atacó a Portugal, obviamente. Las fuerzas francesas fueron derrotando sucesivamente. Este es primero. Para llegar a Portugal debía pasar o cruzar por España, ¿sí? Entonces, eh, Francia quiere atacar Portugal, pero tiene que pasar por España. Napoleón en ese entonces tenía mucho poder. Al llegar a España, el rey Fernando VII abdicó. Eso quiere decir que dejó el poder a Napoleón, le dio todos sus poderes. El pueblo puso resistencia porque el pueblo se podría decir que amaba o quería mucho al rey. Podríamos decir que no fue tan exitosa su campaña aquí, por ese motivo otorga el poder a su hermano José I, el rey de España de 1808 a 1812. El hermano José I de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, se proclama rey de 1808 a 1812 en España, ¿no? Porque tenía que dejar delegados, no podía hacerlo todo él. Pero vamos a ver qué pasa luego. Otra invasión, el ansia de expandir, el ansia de poder, de tener toda Europa, hace que Napoleón llegue a Rusia. Fue el gran error de Bonaparte, pues su ejército fue derrotado, quedando debilitado, lo cual aprovecharon sus enemigos para invadir Francia, tomar París y conseguir su abdicación y exilio en el año de 1814, el principio de las derrotas de Napoleón, ¿no? Napoleón derrotado eh, fue desterrado a la isla de Elba en 1814, una isla en Italia. Pero logra escapar un año después, en el retorno de Napoleón en 1815. La gente lo adoraba, ¿sí? Un líder que tiene apoyo popular le va bien, tendrá éxito. Por ese motivo, la forma regresa a su ejército. Él dice una frase muy interesante en ese momento que tal vez se sentía un poco inseguro y tal vez deprimido por ciertas cosas de su vida. Dice, cualquiera del ejército, cualquier hombre de mi ejército ahora puede dispararme. Y se escucha un silencio y todo su ejército grita, ¡Viva! ¡Viva el emperador! ¡Viva Napoleón! Entonces el ejército y el pueblo lo amaban, ¿no? Al retornar él dice esto, esta frase muy, muy bonita, dice, mi retorno disipa todas vuestras inquietudes, garantiza la conservación de todas las propiedades, la igualdad entre todas las clases y los derechos de los que gozáis desde hace 25 años. O sea, estamos hablando de la Revolución Francesa, retoma, tiene este origen, tiene este objetivo por el cual está luchando la libertad, ¿no? La identidad de su pueblo. Por lo que sigue un proceso de batallas, porque tenía muchos enemigos, se podría decir que no podían tener paz. Eh, se decide atacar Waterloo, región actual de Bélgica, donde fue derrotado y posteriormente desterrado, donde ya no vuelve. Es desterrado a la isla de Santa Elena, una isla muy lejana en el Atlántico, en 1815. Napoleón derrotado. Destierro en 1815. Las consecuencias. Muere Napoleón en 1821 debido a un cáncer en el estómago. Una persona que tiene mucho poder y ve que ya no puede volver a tener el poder que tenía, en ser el dueño del mundo, prácticamente ya no logra vivir el resto de su vida en paz. Por eso muere dejando sus memorias en esa isla en 1821, apenas joven, eh, literalmente a los 51 años. ¿Qué consecuencias trajo toda la batalla, la vida de Napoleón a toda Europa, América? La aplicación de los principios revolucionarios en muchos de los territorios europeos conquistados. Cada país tenía estas ideas de revolución.
La Guerra de la Independencia Española, recordemos que quedó su hermano en España, entonces España tenía esta necesidad de liberarse de los franceses, porque estaba conquistado ya por franceses. Y de eso en las colonias americanas se desató un fuerte sentimiento antifrancés, porque en nuestros territorios somos españolizados, digámoslo así, ¿no? Nos conquistan los españoles, sí había mucho criollo y mestizo que se sentía español. Por lo tanto, España era el enemigo número uno de Francia. Irónicamente, en las colonias americanas se forman juntas de gobierno, las cuales buscaban una mayor autonomía de España, lo que se da después, el primer grito de independencia en nuestro país en 1809, después las guerras de independencia, la batalla de Pichincha y todo genera en la liberación de los españoles. Bien, muchas gracias jóvenes, espero que hayan escuchado, hayamos comprendido esta clase. Hasta pronto.